lo que significa el sufrimiento por la causa de Cristo. El apóstol Pablo se le dijo que Dios lo iba a enseñar a padecer por su nombre. Quiere decir entonces que el padecimiento del cristiano es una enseñanza. Dios está enseñándonos a padecer por Él. Escúcheme bien, Dios quiere enseñarte a padecer por Él. Dios quiere enseñarme y Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos, este principio. Y a esta enseñanza le puse un entre paréntesis. Vamos a enfocarnos acerca de lo que es la expectativa del sufrimiento del cristiano. Vamos a comenzar leyendo unos versículos que quiero compartir con cada uno de ustedes, que nos pueden servir como base en Lucas capítulo 24, porque vamos a encontrar aquí, ustedes preparen Lucas 24, y vamos a encontrar tres secretos que son imprescindibles para poder comprender a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo quiero que cada uno de ustedes se lleve cada una de las palabras que les estoy hablando en esta noche. Decía que encontramos tres secretos o tres principios que son imprescindibles para poder comprender a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y sobre todas las cosas, también para poder recibir de Dios. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les dijo que él había experimentado en su éxtasis que vivió y que fue al tercer cielo y que miró cosas que ojo no vio ni que siquiera han pasado por la mente del hombre. Dijo esto el apóstol Pablo: ni siquiera han pasado por la mente del hombre. Son las cosas que Dios, sabemos por la Biblia, que tiene preparada para aquellos que le aman y que están esperando con mucha paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, caminar con Dios es caminar en una dimensión donde estamos continuamente manteniendo en nuestras vidas una expectativa. Hay que estar muy conscientes de eso. Y una, de las cosas más gloriosas y preciosas, más maravillosas de la vida cristiana, es que Dios, cuando nos convertimos a Él, nos introduce a un mundo espiritual donde continuamente quiere llamar nuestra atención. Continuamente. Y no solamente Dios está deseando continuamente llamar nuestra atención, sino que también quiere mantenernos expectantes. Y que cada día encontremos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, cosas que nos admiren, cosas que nos llamen la atención. Dios quiere que cada día que tú lees la Biblia te sorprenda.
llame tu atención, te cause admiración. Y que todo esto que nos causa admiración nos dé expectativas. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es como un banquete continuo en la vida del justo, en la vida del que ama a Jesucristo y cree en la palabra de Dios. En el libro de Lucas, donde estamos, capítulo 24, vamos a comenzar en el versículo 25. Aquí es un acontecimiento después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recalcar, porque dijimos que había 3 secretos imprescindibles aquí para poder comprender a Dios. Versículo 25. Entonces Él les dijo, escuchen, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, estos hombres iban ya decepcionados, ya murió, ya Cristo padeció, ya lo sepultaron, se acabó todo. Tuvo Él que regresar y darles las últimas instrucciones para que comprendieran el plan de Dios. Versículo 26. ¿No era acaso necesario, escuchen ustedes, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, que les dice la Biblia, les declaraba las Escrituras lo que de él decían, o de lo que Jesucristo decían las Escrituras. Vámonos con mucha calma, que tenemos toda la noche. Vamos ahora al versículo 31. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Subrayen ustedes, fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Nos abría las Escrituras, o sea, no sentíamos ese poder, esa expectativa, de esa admiración, ese banquete de lo que las Escrituras contienen. Y luego dice en el versículo 45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Cuando habla la palabra sentido, es la palabra entendimiento. Veamos, mis amados, aquí algo importante que necesitamos. Estas tres cosas, estos 3 secretos para poder entender la Biblia. En primer lugar, que se nos sean abiertos los ojos, versículo 31, donde estamos, de este capítulo. En el versículo 31 dice que fueron abiertos los ojos de ellos, fueron abiertos sus ojos. Sin embargo, notamos que fue cuando abrieron o cuando se les abrieron los ojos para poder entender el plan de Dios. ¿Qué necesitamos entonces nosotros
número uno, para entender la Biblia, en primer lugar, que se nos sean abiertos los ojos. Un ciego no puede ver, aunque tenga la luz enfrente. Aunque agarre la lámpara más potente y se la pongas en la cara así, no la va a ver. Porque está ciego. Está ciego. No puede ver. Su problema, o el problema de esta persona, no es la luz, sino su incapacidad para percibir la luz. A un ciego le puedes prender la luz, se la puedes poner enfrente de él, una lámpara fuerte en su cara, y hasta puedes decirle: aquí está la luz, mírala. Pues sí, pero está ciego, no ve. El problema no es la luz, el problema es la incapacidad, escuchen ustedes, para poder percibir la luz. La luz ahí está. Y le puedes decir: ¿pero qué no la puedes ver? Y él va a decir: no la veo. ¿No es muy común mirar este tipo de situaciones en el mundo? No, y tú no puedes engañarlo y agarrarlo a sombrerazos y decirle: qué bárbaro, te vas a ir al infierno. Simplemente no ve la luz. Ni le puede decir: tonto, cabezón, si la luz está frente de ti. ¿Cómo es posible que no la veas? Nuevamente, porque el problema no es la luz, porque lo que necesita primero es que se le abran los ojos para poder ver. ¿Qué dice el versículo 31? Se les fueron abiertos los ojos a ellos. ¿Y qué sucedió después de que sus ojos se les abrieron? Le conocieron. Mientras no lo pudieron percibir, no lo pudieron conocer. Porque lo primero que se necesita es que se le abran los ojos. Y cuando se le abran los ojos, podrá ver verdaderamente la luz. Quiero decirles que ningún ser humano aquí en esta tierra, en este mundo, podrá venir a la Biblia y entenderla hasta que Dios no le abra las escrituras, hasta que Dios no le abra los ojos. Versículo 32. Hasta que no se le abran las escrituras. Digo esto porque el Hijo de Dios debe de disfrutar, de maravillarse, de disfrutar la palabra de Dios en vez de que te dé sueño, en vez de que te duerma. Porque muchos la usan para dormir. Cuando tienen sueño, abren la Biblia. En cuanto la abren. Debería de ser todo lo contrario. O sea, al abrirnos Dios los ojos, el siguiente paso es que comienza el Espíritu Santo a abrirnos las Escrituras. Ustedes pueden tener el mejor maestro de la Biblia frente a ustedes. Pueden tener el mejor maestro, pero si sus ojos no están abiertos por el Espíritu Santo, por la revelación de la palabra de Dios, y vienes a la Biblia y no encuentras nunca lo que un verdadero cristiano encuentra. Porque el problema no es la luz, el problema no es la Biblia, estás ciego. No puedes ver. Esto nos sirve para entender
la perspectiva del sufrimiento. Escuchen lo que les digo, para entender esto, este conocimiento, esta capacidad, esta sabiduría se requiere para entender la perspectiva del sufrimiento. ¿Qué perspectiva? ¿Dónde colocas el sufrimiento? Cuando sufres por causa de Jesucristo. Entonces, si esto nos sirve para entender la perspectiva del sufrimiento, para no rechazar lo que entendemos. Esto es interesante. Si tú tienes bien cimentado en tu vida la perspectiva del sufrimiento, eso no te va a hacer rechazar lo que entiendes de la Biblia. Porque hay personas que con una sola cosa que les pase en la vida, ¡pum!, se desaparecen. Quiere decir que no entendieron. Un ateo rechaza a Dios porque no comprende a Dios. ¿Y sabían ustedes que esto es, más bien deshonestidad intelectual? Es una deshonestidad intelectual rechazar algo que no entiendes. Más bien debería decir, bueno, yo le rechazo porque no lo conozco, porque no lo entiendo, porque no lo he visto. Simplemente. Y si Dios existe, lo quisiera conocer. Esto es honestidad. En otras palabras, esto es lo más honesto. Y lo mismo pasa con un cristiano. Rechaza aquello y lo otro porque no lo entiende. Y eso es algo deshonesto. Rechazar algo que no entiendes, rechazar algo que no comprendes es algo deshonesto. ¿Por qué no mejor pensar? Más bien espero a que Dios me abra la Biblia, a que Dios me dé entendimiento para poder entender las cosas que no entiendo. Y por eso cuando nosotros nos enfrentamos ante situaciones que no entendemos, debemos de tener paciencia. Porque es muy común oír, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿O por qué estoy sufriendo yo? Si soy el querubín. Imagínense ustedes el hombre haciendo ese tipo de reclamos a Dios. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ser humildes. Y finalmente en el versículo 45 dice que les abrió el sentido, o sea, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Y se nos necesita en primer lugar abrir los ojos, que Dios nos abra los ojos, que quite las escamas de los ojos, que sane nuestra vista. En segundo lugar, que se nos abra la Biblia y que podamos realmente decir lo que decía el salmista, que cuando venimos a la Biblia encontramos una fuente que fluye sobre nuestras vidas, que fluye en nosotros, que se convierte en algo que es continuamente nuevo en nuestras vidas. Por eso decía en el Salmo 1, la Biblia todo el día es mi meditación. ¿Por qué? Porque todo el día me admira, todo el día disfruto, todo el día me lleno, todo el día estoy constantemente en esto, porque es una fuente que fluye para vida eterna.
en mi vientre. Escuchen ustedes, en mi vida. Y en tercer lugar, se les abrió el entendimiento. 3 secretos para poder entender la perspectiva del sufrimiento del cristiano. Son 3 cosas que se requieren para conocer a Dios. Porque dice Proverbios 17:16, ¿de qué le sirve al hombre o la sabiduría al necio? Sin entendimiento. Fíjese bien lo que está diciendo. ¿De qué le sirve tener conocimiento sin entendimiento? Es un conocimiento solamente intelectual. Lo tiene nada más ahí en la chompeta, pero no pasa de ahí. Y te puedes saber la Biblia de cuero a cuero, pero sin entendimiento. Sin la guianza del Espíritu Santo. Sin experimentar lo que es realmente el servicio a Dios. Por ejemplo, nosotros vemos en el caso de Daniel y sus amigos que Dios les dio sabiduría, inteligencia y entendimiento. Y esto los capacitó para que fueran 10 veces mejores que los hombres más sabios que solamente tienen el conocimiento aquí, en su mente. Y se hacen necios. Y el entendimiento lo recibimos cuando comenzamos, escúchenme ustedes, a obedecer a Dios. No existe otra forma para poder adquirir el entendimiento. Si no obedeces, no tienes entendimiento. Eres como un metal que suena, como un címbalo que retiñe, hace mucho ruido y pocas nueces. Qué dicho, ¿no? Quiere decir que el entendimiento surge cuando comenzamos a obedecer, pero si oyes y oyes y oyes y oyes y no obedeces, imagínate, mi hermano, tienes falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento es por la falta de obediencia a Dios. En 2 de Corintios 4:6 dice que la Biblia, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios mandó que de las tinieblas resplandezca la lumbre, la luz del Evangelio en el creyente. Para la iluminación, escuchen ustedes, del conocimiento de la gloria de Dios. No hay otra forma. Solamente va a resplandecer la luz cuando nosotros tenemos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y entonces es muy fácil poder entregarte con todo tu corazón al servicio a Dios. Cristo preguntó en una ocasión a sus discípulos: ¿quién dice o qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Imagínese usted que alguien le diga: para ti, ¿quién es Jesucristo? Y no sepan de contestar. Empezaron a decir entre los apóstoles: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un maestro. Y luego se dirige específicamente a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo? Y él inmediatamente respondió: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta? Bienaventurado seas, escúchame bien, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién es para ti Jesús?
Es la pregunta más importante en esta noche. Tenemos que tener conciencia del Dios al que nosotros servimos. Sí, Señor, tenemos que tener conciencia del Dios al que le estamos entregando nuestra vida, nuestro tiempo, de todo lo que hacemos, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Tenemos que tener conciencia de ese Dios. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Abran la Biblia en el capítulo 1 del libro de Santiago. Que ya empieza, ¿no? Capítulo 1 del libro de Santiago. Y aquí, en el libro de Santiago, vamos a aprender de qué forma nosotros podemos perseverar en medio de las pruebas, para que no nos desanimemos, para que no nos desalentemos ante tantas pruebas que todos los días de nuestra vida cristiana enfrentamos. Tenemos que estar conscientes que nuestra meta, o sea, nuestro goal es llegar a la meta. Llegar a la meta, estamos determinados a llegar a la meta. Yo no sé, pero yo estoy determinado a llegar a la meta. Y para poder lograrlo, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imprescindible que el Espíritu Santo more en el creyente para poder llegar hasta la meta y poder soportar y poder pasar las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones y todo lo que venga en contra de nosotros. En el libro de Santiago, donde estamos, en el versículo 12 dice que bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, escuchen ustedes, a los que le aman. Una de las formas que la Biblia nos da consuelo y esperanza en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, de las tentaciones, es mostrándonos a través de nuestro entendimiento abierto, con la Biblia abierta, con los ojos abiertos, porque pasamos diferentes pruebas. Si nosotros supiéramos que todo esto es por el amor de Dios, todo lo que pasamos, si lo entendiéramos, si pudiéramos percibirlo y nos diéramos cuenta que todo lo que pasamos es por el amor de Dios hacia nosotros, y no por la falta de misericordia de Dios, yo estoy seguro que todos estuviéramos dispuestísimos a sufrir por la causa de Cristo. No sé si me comprendieron. Si nosotros supiéramos que todo lo que pasamos es porque Dios nos ama, fíjense bien, por el amor de Dios, todo lo que pasamos, y que no es por falta de misericordia lo que pasamos, entonces nuestra perspectiva del sufrimiento cambia inmediatamente. Cambia, da un giro total. Cuando entendemos que todo lo que pasamos es porque nos ama, el giro es inmediato, 180 grados, y tienes verdaderamente una percepción específica de la perspectiva del sufrimiento. Wow, esto es interesante. Y esto se experimenta en la vida cristiana. Pero hay un problema con nosotros, con todos ustedes, con cada uno de nosotros. Y esto radica en la naturaleza pecaminosa, adámica y caída. Cuando viene la prueba, no podemos inmediatamente ubicarnos
en la perspectiva divina, en la perspectiva de Dios, que es por su amor. Por ejemplo, en Hebreos 12:11, el apóstol Pablo escribió y dijo: es verdad que una situación difícil en el presente, o un castigo en el presente, una disciplina de Dios, una prueba de Dios, parece que no puede demostrar que nos da gozo, sino tristeza. Más de aquí en adelante está la respuesta. Aquí está la verdadera perspectiva. Cuando entendemos que es por el amor de Dios. Más después, escuchen, da fruto apacible de justicia a los que aprenden a ejercitarse en el amor de Dios. Escuchen, estamos hablando de algo que tenemos que aprender, porque así se le dijo al apóstol Pablo: yo le voy a enseñar. Cristo nos quiere a enseñar a padecer por Él. Ay Dios, qué enseñanza, ¿verdad? No se asusten. Fíjese bien, estamos siendo ejercitados. ¿Qué significa ejercitarse? Significa estar dentro de ese ambiente, dentro de esa acción de lo que es el sufrimiento. En el momento causa tristeza, causa dolor, causa angustia, pero después la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, nos da a nosotros el fruto apacible de la justicia divina de Dios. Si no tuviéramos eso, no soportaríamos. Nadie soportaría. Y además Él dijo que no nos iba a dar más cargas de las que nosotros podemos llevar. Y dijo, y es más, junto con la carga que le doy también la salida para que puedan aguantar por Dios. Vean la diferencia que existe. Esto es realmente interesante. A lo mejor de inmediato no lo podemos comprender hasta que después lo entendemos, cuando se nos abre el entendimiento y sentimos la paz de Dios. En Santiago, donde estamos, en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del libro de Santiago, vamos a leer mejor del 2 al 4. Vean ustedes cómo comienza hablando Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo. Qué increíble. Cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo, aquí está el secreto: el que no sabe se pierde y se amarga. ¿Escucharon? El que no sabe empieza a gritar: y ya dejaste, Dios mío, te olvidaste de mí, ya no me amas. Es la expresión de una persona que no entiende, que no sabe, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta en nosotros, para que seamos, escuchen ustedes, perfectos y cabales, sin faltar en ninguna cosa. Aquí vemos entonces que solo esto, o sea, no sé cómo explicarlo, esto solo lo entiende la nueva especie. Solamente la nueva creación de Dios, la nueva criatura, sus hijos. ¿Por qué es antinatural gozarte en las tribulaciones?
porque no estamos viviendo en la carne. Simplemente estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en la nueva especie, estamos viviendo en un ambiente antinatural para el mundo. Antinatural para el mundo. Porque esto es algo que pertenece exclusivamente a la familia de Dios. Por eso dicen que estamos locos. Aquí Santiago nos revela que detrás de las pruebas se encuentra una manifestación divina para entrenarnos, para crecer y para madurar. ¿Cuál es el secreto? Paciencia. Romanos 5:3. ¿Qué nos dice? Qué interesante lo que escribió el apóstol en el libro de los Romanos, que realmente nos impacta, porque es antinatural. Por eso dice el apóstol, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, escuchen ustedes, ahí está otra vez la palabra, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para que nosotros podamos tener paciencia, necesitamos tener pruebas. Tenemos que pasar por tribulaciones. Tenemos que de alguna forma angustiar nuestro espíritu, nuestro ego, angustiar nuestra carne, para no dejar que la inmoralidad gobierne nosotros. Y cuando la inmoralidad no gobierna, la carne se retuerce y sufre. Se necesita entonces tener paciencia, y para poder tener paciencia necesitamos pasar por las pruebas, por las tribulaciones, y reconocer que detrás de ellas está nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Trabajando principalmente en la paciencia, porque dice la Biblia, porque en la paciencia, escuchen ustedes, poseeréis vuestras almas. Porque sin la paciencia no se alcanzan las promesas de Dios. Solo los que perseveran, los que empujan, los que no se desaniman, solamente dice la Biblia, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y nosotros necesitamos este tipo de actitud para poder ser fuertes, para poder vencer y para poder entender que detrás de todo lo que nos pasa está Dios. Todo lo que nos pasa está detrás de nosotros Dios. Y dice Santiago 1:4 que si no tenemos la paciencia, entonces verdaderamente estamos trabajando. Eso significa hacia la perfección. Cuando dice que tenga la paciencia perfecta su obra, es decir, estamos en el proceso de la perfección, trabajando hacia la perfección. La palabra perfecto aquí es la palabra teleios del griego, y significa maduro. No implica una perfección total, sino perfectos en el crecimiento. Es como la flor de la manzana, es una flor, pero está perfecta en el crecimiento, en el desarrollo. Pero ya ahí tiene todas las riquezas, todas las propiedades para que se críe, ¿qué? Una manzana. Porque en esta vida nadie llegará a la perfección, sino que nos está hablando de madurez. Ya maduren, ya crezcan. Y la forma para que nosotros lleguemos a la madurez es resistiendo las pruebas y no darnos por vencidos.
¿Quiénes son aquellos maduros? Los que soportan. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el que soportare hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes son realmente los que están maduros? Los que soportan. Los que soportan chismes, los que soportan calumnias, ataques, persecución, angustias, y siguen firmes, sin amargarse. Please. Sin amargarse. Pasa todo esto en sus vidas y no se amargan, ni parece que están pasando por tribulación. Porque lo que sucede con la mayoría es amargura. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a mantener el gozo en medio de todo este mundo que nos rodea, porque es un mundo hostil, que nos persigue, que nos angustia, que está en contra de la verdad de Dios, y nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. En Romanos 8:36 dice el apóstol Pablo: por causa de ti somos estimados muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Somos como ovejas de matadero, en medio de lobos. Jesús dijo: yo los envío en medio de lobos. Imagínense las ovejitas en medio de los lobos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos aquí la honestidad con la que Dios nos habla. Dios nunca nos ha mentido. Él nos ha dicho que mientras estemos aquí vamos a padecer. Dios ha sido muy honesto con nosotros. Por eso es que Dios necesita que nosotros estemos blanditos y moldeables, para que sus manos nos sigan dando forma, como el alfarero. Romanos 8:18, porque tengo por cierto, escuchen lo que escribió el apóstol Pablo: tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que va a ser manifestada entre los hijos de Dios, entre todos los creyentes. Si no tuviéramos toda esta perspectiva, no pudiéramos entender los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Por eso tenemos que aprender a caminar por la fe, porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y esta es la victoria que vence al mundo. Los únicos que están realmente convirtiéndose en unos verdaderos guerreros vencedores son los que están en la práctica de la fe, porque el apóstol Juan dijo que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que logra esto? Aquel que ha sido redimido, aquel a quien se le han abierto los ojos, aquel que siempre está viviendo confiado en Dios, porque la fe es confiar en Dios. Tenemos que comenzar a creerlo con más profundidad. Créanlo, créanlo. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. No tires la toalla antes de tiempo. No se den por vencidos. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, todos los días. No hay problema que nos pueda hundir. No, no y no, porque somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pablo dice, tengo por cierto, es algo que notamos que el apóstol Pablo claramente tenía una perspectiva excelente acerca de lo que es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es algo mucho mejor lo que nos espera. Mucho mejor. Ni se puede comparar. Cosas que ojo no vio, ni que han pasado por la mente del hombre. Es mucho mejor lo que nos espera. Es un mundo real. Y vemos aquí que Pablo tenía esa perspectiva excelente. Tengo por cierto, es algo real, algo excelente, que quiere que todos nosotros lo tengamos. Para que nosotros absorbamos esta perspectiva y que podamos ver las cosas que no se ven, que comencemos a verlas. Porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. Temporales. Por eso tenemos que aprender a ver lo que nos espera. De ahora en adelante comiencen a esperar lo que nos espera. Para que no haya nada, absolutamente nada que nos pueda vencer. Y finalmente el apóstol escribió en Romanos 8, 37 al 39. Escuchen ustedes. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, ahí utilizo otra vez la palabra cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, ni el más chismoso de la iglesia me va a apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Porque muchos dicen, no, yo ya me voy a otra iglesia donde no haya chismosos. No la vas allá, chiquito. Yo creo que los antiguos seres humanos, antes de nosotros, los que existieron antes de nosotros, tenían una capacidad para sufrir más, ¿cómo pudiera decir? Que tenían más resistencia que nosotros. Yo me recuerdo todavía, y estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque no hace mucho era una vida rudimentaria la que nosotros vivíamos. Y ahora nuestros hijos no quieren cargar ni una cubeta de agua. ¿Y nosotros cómo nos criamos? Ahora todo es automático, hasta para comer, nomás ordenas y nomás vas y lo agarras de la puerta de tu casa. Y nuestra capacidad está cada día disminuyendo más chicles, más inútiles. Cada día, escuchen ustedes, no es mentira lo que les estoy diciendo. Compruébenlo, pregúntenle al más viejo de la iglesia. ¿Cómo era la vida rudimentaria antes? Los que son mayores, perdón. O es más, simplemente los de mi época, no hace mucho, pero todavía era una vida muy rudimentaria. Los que son de mi edad pueden comprobar, los de 40 años para arriba. ¿Qué significa? Que esto significa que nuestra capacidad está cada día disminuyendo más y más. La tecnología y todo lo que está pasando está haciendo a la gente más inútil.
inútil. Cualquier cosita ahora desanima a los cristianos, por favor. Cualquier cosita. Un resfriadito y hasta 3 semanas echadito en la cama. O está cansado, ahora no voy. Antes eran problemas realmente graves. Antes arrastraban a los cristianos, los colgaban, los echaban a los leones, eran perseguidos, sufrían hambres. Imagínense ustedes a los padres ver a sus hijos bebés muriendo de hambre, ya sin fuerzas para llorar y ni siquiera qué darles de comer. Imagínense un bebé ya seco y sin fuerzas ni siquiera para llorar. Y ahora, imagínense ustedes, antes los echaban a los leones, ahora los asusta un gatito. No me dicen mío, ¡ay! Quiero decirles algo muy importante y con esto quiero terminar. Ahora no sabemos lo que es sufrir por Jesucristo. O díganme ustedes, ¿quién de ustedes diga, ay, yo soy un mártir de Jesús? ¿Quién? Nadie. Porque no sabemos sufrir por Jesucristo. Somos unos inútiles. Muchos de los líderes son una vergüenza. Somos unos inútiles. No queremos sufrir por Jesucristo. Se los digo con todo mi corazón. Cualquier cosa, ya no quiero. Tenemos que aprender realmente esto, si realmente queremos servir a Jesucristo. Tenemos que dejar todo ese tipo de inutilidad y comenzar a pararnos en la brecha. De a de veras, de ahora en adelante, tienen que hacerlo. Ya no sean chicles, háganse fuertes, peleen la buena batalla, que nada los tumbe, no dejen de servir a Jesucristo, hagan la obra de Dios. Él los va a bendecir y los va a prosperar en su camino. Estoy completamente convencido de ello. Pónganse de